El jueves pasado en el Senado de la Nación se rechazó el decreto de necesidad y urgencia 70-2023 que había sido anunciado por Javier Milei en diciembre del año pasado, pero que aún sigue vigente. En el Senado el DNU obtuvo 42 votos en contra, 25 a favor. Insistimos en que las reformas siguen vigentes, sin embargo, esta disputa continúa en la Cámara de Diputados que de aprobarse el decreto será constitucional, y si no, será derogado. Para charlar sobre estas reformas propuestas por el DNU y también sobre los tiempos legislativos, estamos en comunicación con la diputada nacional Romina Del Pla, integrante del Frente de Izquierda. Hola Romina, Emilia al aire de la tribu, te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Emilia? Acá terminando el corte de ruta en Ruta 3 y General Paz, en el marco de los 500 cortes de las organizaciones piqueteras contra el recorte a los comedores, el recorte de los planes sociales, este ataque a las víctimas, ¿no? Tratando de responsabilizar a las víctimas, a los pobres de su pobreza que está haciendo este gobierno de Milei y Pitovelo. Así que en este instante esto está ocurriendo aquí. Gracias, Romina. Ya que estás ahí, te pregunto, porque sabemos que hubo avances represivos en otros puntos, en otros cortes. ¿Sucedió allí también? No, acá no. Realmente éramos muchísimos. De todas las organizaciones, así que estuvimos bien, tranquilos todo el tiempo, pero bueno, nos llegaban los aprestos represivos que hubo tanto en Liniers como en Fuente Saavedra y en Fuente Pueyrredón. Sí. No se iban a privar de hacer su show represivo, pero no lograron que se vaya ni un manifestante, ¿no? Y los cortes continuaron, bueno, hasta que se están resolviendo en asamblea, ya que llega al final la acción, habiéndose visibilizado fuertemente el reclamo, ¿no? Bien. Romina, te saco un segundo de la calle y te llevo al campo legislativo, porque decíamos recién el Senado efectivamente rechazó el DNU la semana pasada. ¿Qué lectura haces de ese rechazo en el Senado y también cuándo se espera que esto se debate en diputados, que es la Cámara en la que estás vos, digamos? Bueno, mirá, en la Cámara de Diputados en realidad uno se guiara por, en su momento, aquellos que plantearon estar en contra del DNU como método y como representación de medidas completamente autoritarias e inconstitucionales. Bueno, el DNU debería rechazarse de inmediato, ¿no? Debería convocarse la sesión y rechazarse. Sin embargo, esto que en los números o en la cuenta que uno hace, tendría que haber ocurrido incluso ya a mediados de enero, se viene dilatando. Y se viene dilatando porque obviamente, como hemos visto en relación a la ley ómnibus y a su aprobación en general en su momento, hay varios bloques que, a pesar de hacerse, de decir públicamente que son críticos de este DNU, por abajo están negociando muchas de las medidas y están fervientemente en favor de que avancen medidas como la reforma laboral, como el ataque al derecho de huelga, el ataque al derecho de huelga en la educación, como los negocios como resultado de la habilitación de la venta de tierras en zonas de frontera, o la desregulación de todo lo que es el mercado farmacéutico. Bueno, hay distintos sectores patronales que están haciendo enormes negocios, ni hablar los bancos, ¿no? Que se han beneficiado con la eliminación de las cuentas sueldo gratuitas, y así podríamos seguir mencionando, porque es tanto lo que abarca y modifica el DNU, que realmente hay muchos de los que dicen estar en contra del método, pero a favor del contenido, que están estirando a largas la cuestión. Nosotros creemos del Frente Izquierda, en mi caso del Partido Obrero, pero que tenemos que insistir con un proceso de movilización popular y un plan de lucha que presione sobre el Congreso, para de algún modo obligar a los que se están haciendo los distraídos, los que están ganando tiempo, a que ya no puedan sustraerse de semejante situación, ¿no? Y eso, en un marco, le acaban de mandar una nueva versión de la ley ómnibus, que otra vez vuelve a la carga con un montón de medidas que son todas contrarias a los trabajadores, a los jubilados, y demás. Bueno, es particularmente importante, ¿no? Te iba a preguntar sobre dos cosas. Primero, en caso de que efectivamente esto se trate en diputados y diputados lo rechace, ponele, ¿qué sucede con estos 3 meses que efectivamente sí estuvo vigente el DNU? ¿Qué sucede con esas decisiones? ¿Se retrotraen o no hay posibilidad y entonces se toma de aquí para adelante una vez ya caído el DNU?
Bueno, ahí hay un tema que justamente algunos de los bloques, hemos escuchado a Massot, por ejemplo, y a otros, empezar a hacer un eje en los efectos jurídicos que genera el DNU en tanto está vigente, ¿no? Uh-huh. Por esto que vos decís justamente, ¿qué pasa con todas estas medidas que se tomaron mientras estuvo vigente? Bueno, lo que ocurre es que si simplemente hay un rechazo y el DNU cae, todo lo que pasó estos 3 meses tiene validez, Okay. ¿sí? La única manera de que se retrotraigan todas las medidas tiene que ver con que se declare nulo el DNU. Uh-huh. Y esto se puede hacer por 2 vías. Por una ley que declare la nulidad completa de todo el andamiaje normativo del DNU, proyecto de ley que ya hemos presentado desde el Frente Izquierda, ya está presentado en el Congreso, y la otra variante es que lo declare nulo la Corte Suprema de Justicia. Claro. Allí sí se podría retrotraer todas las medidas que el DNU ha desenvuelto. Bueno, obviamente no es tan sencillo, ¿no? Porque no es tan sencillo obligar que a todo trabajador que lo han despedido lo reincorporen, que todas las medidas gravosas que se han adoptado se retrotraigan, pero, digamos, el efecto jurídico sería el mecanismo. Bien. Te hago una pregunta respecto a, porque lo mencionabas recién, que volvió en forma de figuritas la ley base, ¿no? Reformada. ¿Pudiste leer qué es lo que proponen? ¿Qué cosas te siguen llamando la atención y preocupando sobre esa propuesta? Y si efectivamente se va a tratar en breve o antes tiene que tratarse el DNU. ¿Cómo vienen esos tiempos legislativos en diputados específicamente? Bueno, mira, sí, lo que hemos podido leer, todavía no nos pudimos dedicar a fondo, pero todo lo que hemos visto es que es un refrito del proyecto anterior, donde si bien algunas cosas la dejan afuera, todo lo demás lo condensan en 200 artículos, en lugar de 600 y pico, pero, digamos, todo el mecanismo, el espíritu que recorre esta nueva versión de la ley ómnibus es el mismo de la anterior, que tiene que ver con garantizar una serie de negocios muy importantes a la industria hidrocarburífera, al saqueo de los recursos naturales, de los bienes comunes, habilitando la megaminería, permitiendo un avance sobre la legislación laboral en términos muy negativos, avanzando con medidas muy de fondo, bueno, ni que hablar de la educación, que están detrás de esa idea de la esencialidad, no para garantizarle recursos, sino para seguir atacándolas, un ataque a los jubilados muy serio, y una reforma fiscal que, entre otras cosas, trae el regreso del impuesto a las ganancias, con valores que harían que en forma inmediata, si se votara a favor, 1,5 millones de trabajadores pasaran a pagar ganancias, que por supuesto no tienen, porque los trabajadores tenemos salario, no ganancias, y en ese sentido, bueno, es un retroceso feroz, ¿no? Porque siempre se sigue metiendo la mano en los mismos sectores, ¿no? Jubilados, trabajadores, sectores medios, y realmente el cuadro es muy, muy negativo. Entonces, vuelven a la carga con todo el tema de la modificación del régimen penal para criminalizar la protesta social en forma completa, y bueno, por eso nosotros entendemos que hay que salir a enfrentarlo, como te decía antes, un paro nacional, un plan de lucha, hay que preparar todo un proceso que pueda desembocar en un proceso de huelga general, porque acá hay que derrotar a este gobierno, no hay posibilidades de negociar con este gobierno. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, por ahora no se sabe mucho, porque las comisiones son las mismas 3 que ya habían puesto a funcionar desde enero, o sea que no hay que esperar la constitución de nuevas comisiones para abordarlo, pero el gobierno no está en un buen momento y en diputados está muy fragmentado. Entonces, el tema es que hay que ver en qué momento consideran que tienen las condiciones para volver a semejante debate. Por ahora no han hecho ninguna convocatoria, tampoco han conformado el resto de las comisiones, salvo la comisión previsional, que la constituyeron a efectos de vaciar la sesión especial de la semana pasada. Nosotros ahora vamos a convocar una audiencia pública el próximo jueves 21 a las 16 horas para insistir con la necesidad de que se apruebe la prórroga del FONIT, del Fondo de Incentivo Docente, un tema gravísimo que debería ya haberse votado la prórroga para que se puedan sostener
mínimamente los salarios docentes. Hay varios proyectos presentados y estamos insistiendo que se tiene que convocar de inmediato una sesión especial para voltear el DNU y para avanzar en estos temas que son urgentes a favor de la población. El gobierno no va a poner a debate el DNU, claro. Lo tenemos que hacer desde los sectores opositores, ¿no? Claro. Romina, muchísimas gracias por esta comunicación. Obviamente seguiremos en contacto. Se viene también la marcha del 24 de marzo, así que en breve también estaremos nuevamente en contacto. Muchas gracias. No, gracias a vos. El 24 nos vemos con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, así que allí estaremos gritando, son 30.000. Pasó Romina del Pla al aire de FM La Tribu, en eso que falta. Ella es diputada nacional y hablábamos un poco sobre el tratamiento del DNU en el Senado, cuándo sucederá esto en diputados y cómo sigue también la actividad legislativa.